Buenas a todos, hermanos. En este video nos proponemos presentar brevemente la base histórica para concluir en el año 457 a.C. como el inicio de las profecías de las 70 semanas y de los 2300 días de Daniel 7 y 8. Así que vamos a comenzar con la presentación de este estudio. Daniel 9, 24 y 25 dice la palabra del Señor: 70 semanas están determinadas sobre tu santa ciudad y sobre tu pueblo. El versículo 25 va a decir esas 70 semanas cuando comiencen. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá, y entonces el texto continúa presentando lo que vamos a estudiar en el estudio de los 2300 días. Lo que nos planteamos ahora es intentar encontrar cuándo fue la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Los adventistas siempre hemos sostenido que esto fue en el año 457 a.C. y que esa fecha da el puntapié inicial cronológico de las 70 semanas, de la profecía de las 70 semanas, y de la profecía de los 2300 días. Ambas profecías empezarían en la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, que hemos encontrado que es el año 457 antes de Cristo. Por eso queremos compartir en este momento cuál edicto pudo haber sido aquel que describía la profecía. Encontramos en los libros de Esdras y Nehemías 4 edictos que son candidatos a hacer el cumplimiento de esta profecía de Daniel. El primer edicto fue el edicto de Ciro entre el año 538 y 537. La Biblia no es clara acerca del año específico en el que fue. El edicto está emplazado en Esdras capítulo 1 y tiene que ver con la reconstrucción del templo. El protagonista de llevar a la acción esta obra es Zorobabel, que se lleva a algún grupo de judíos para iniciar el trabajo. En este capítulo el edicto no se lo comenta muy bien, no está bien explicado, ni tampoco sabemos bien el año, lo cual ya nos indica que no puede ser el edicto que está predicho por la profecía, porque además también habla de la reconstrucción del templo, no de la reedificación y restauración de Jerusalén. El segundo edicto es el edicto de Darío. Tampoco tenemos fecha, sabemos que son algunos años después porque la obra se había detenido, y entonces le piden a Darío un edicto para recomenzar con la tarea. Esto se encuentra en Esdras 6, del 1 al 12, y es para la reconstrucción del templo, fomentado, trabajado, motivado por las profecías de Ageo y Zacarías. El tercer edicto es el edicto de Artajerjes. En el año 457 a.C., acá sí tenemos un edicto escrito, bien detallado, en los capítulos 7, 8 y 9 del libro de Esdras, y este sí es sobre el restablecimiento de la ciudad y la reconstrucción de la ciudad. Esdras es el protagonista de este edicto. Y luego hay un cuarto edicto, que es el edicto que se presenta en el libro de Nehemías, también por Artajerjes, Nehemías capítulo 1, cuando Nehemías ve que la obra se había detenido, o sea que el edicto de Artajerjes del año 457 no se terminó de efectuar, y entonces Nehemías pide permiso para que se continúe con la tarea, pero no tenemos acá, aunque sabemos que fue en el año 444 a.C., no tenemos acá un edicto, sino un permiso que se le otorga a Nehemías. Por lo tanto, básicamente todos los eruditos han llegado a la conclusión que el edicto que la profecía estaba prediciendo es el de Esdras 7 al 9, el edicto de Artajerjes, que fue en el año 457 a.C. Fíjense algunos datos bíblicos. Dice la Biblia cuándo fue, Esdras 7, versículo 8, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. O sea que hay una fecha específica donde el edicto se presentó y comenzó a entrar en vigencia. En el versículo 25 se explica de qué estaba constituido ese edicto. Dice: tú pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río,
a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. O sea que aquí estamos encontrando que el edicto tenía que ver con restaurar el gobierno de Israel. Y además de eso encontramos en el capítulo 9, en el versículo 9, algo más que nos indica los alcances de este edicto. Dice, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar casa a nuestro Dios, restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Esto de protección, las otras Biblias traducen como levantar la muralla. Por lo tanto, entonces ustedes miren los alcances de este edicto de Artajerjes. Este edicto que él dio en el año 7º de su reinado llega a restaurar el gobierno de Jerusalén y a reconstruir la ciudad. Por lo tanto, este es el edicto correcto. Y vamos a leer una cita de Elena de White también que lo termina de confirmar. Este libro es Cristo en su santuario, página 65, dice, ese decreto se encuentra en el capítulo 7 de Esdras. Fue expedido en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en otoño del 457 a.C. Este es un punto importante por lo que vamos a ver a continuación. Sobre la datación correcta tenemos que ver una cosa. Hasta acá lo que sabemos por datos bíblicos es que esto se dio en el 5º mes del 7º año del reinado de Artajerjes. ¿Cómo llegan los eruditos a que ese año o esa época, ese día, ese mes, fue en el año 457 de nuestro calendario cristiano? Es a través de los eclipses y la datación. Los antiguos anotaban en distintas tablillas la fecha exacta de los eclipses cuando en cuanto a la vida de los reyes. Ellos ponían el eclipse, sucedió en el día tanto, del mes tanto, del año tanto, del reinado de tal rey. De esa manera, como hoy la astronomía puede descifrar cuándo será el próximo eclipse y cuáles fueron los anteriores, se ha podido datar algunos puntos importantes para el período que estamos estudiando. Por ejemplo, sabemos que el eclipse del 22 de abril del año 621 a.C. coincidió con el año 5º del reinado de Nabopolassar. Ahí tenemos algunos más. Por ejemplo, en el año 568, el 4 de julio, hubo un eclipse y las tablillas nos indican que sucedió en el año 37 del reinado de Nabucodonosor. Así tenemos también a Cambises, a Darío I, a Darío II, y esto le ha ayudado a los eruditos a descifrar que Jerjes, el rey anterior a Artajerjes, fue asesinado el 17 de diciembre del 465, entre el 17 de diciembre y el 3 de enero del 464. O sea, en ese periodo de tiempo, con una precisión muy grande, se puede llegar a saber que al final del año 465 a.C. muere Jerjes y asume Artajerjes, lo cual sería el primer año de su reinado. A partir de ahí, uno cuenta y entiende que entonces el 7º año del reinado de Artajerjes fue el año 457 a.C. Ahora Elena de White decía que fue en otoño. La Biblia dice lo siguiente en cuanto a este edicto. En Esdras 8 dice, los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación. Fíjense que esta cantidad de animales se dio porque era el día de la expiación. Todo en holocausto a Jehová, y entregaron los despachos o los edictos del rey a sus sátrapas y capitanes al otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Por lo tanto, en otoño, específicamente en el día de la expiación del año 457 a.C., fue cuando el edicto se entregó a los reyes que estaban del otro lado del río y entró en vigencia. En el capítulo 9, el versículo 1, o sea, esto sería el versículo siguiente al texto que acabamos de leer, dice, acabadas estas cosas, o sea, acabado el día de la expiación, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra,
de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. O sea que se le presenta a Esdras una situación compleja que había entre el pueblo al mezclarse con las naciones paganas que habían a su alrededor. Este asunto se termina resolviendo en una asamblea descrita en el capítulo 10 de Esdras. Dice el versículo 9: así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia, porque el invierno es la estación lluviosa en la zona de Palestina. Por lo tanto, entonces, tenemos la época de otoño, donde los israelitas, luego de compartir el día de la expiación, entregan el edicto y se pone en marcha, y 2 meses después, porque esto había sido en el mes séptimo, en el mes noveno, dice Esdras 19, ellos comienzan a estudiar una reforma que hay que hacer en el pueblo, tomando una decisión drástica en cuanto a las mujeres que ellos habían tomado de la tierra de los cananeos. Así que, resumiendo lo dicho hasta acá, tenemos esto en cuanto a la cronología del año 457. El día 10 del séptimo mes, que ellos le llamaban el mes de Tishri, era el día de la expiación. Esto lo sacamos de Levíticos 23-27. Era el séptimo año religioso, pero también el primer año civil. Se contaba desde ahí cuando un rey comenzaba a gobernar. El primer año de un rey no comenzaba el día que moría el rey anterior, sino que ese año se lo consideraba al rey anterior, y a partir del 10º día del séptimo mes, era el primer mes del año civil. Por lo tanto, a partir de ese día se contaba el primer año. Esto para nosotros representaría septiembre-octubre, más o menos, de nuestro año calendario cristiano, y es en otoño. El edicto entra en vigencia el día siguiente, porque ese día entregan las órdenes y el día siguiente se reúnen. Esto también es en el mes de Tishri. Se presenta el edicto y comienza la reconstrucción cuando se restaura el gobierno teocrático. Luego aparecen las reformas de los matrimonios mixtos el día 20 del noveno mes, llamado el mes de Kisleu. Esto sería más o menos nuestro noviembre-diciembre, que era una época de invierno y lluviosa. Así que resumimos de la siguiente manera. El 10 y 11 de Tishri en otoño, entre el 10 y el 11 y el 20, encontramos que en el séptimo año de Artajerjes la obra se pone en marcha y comienza la primera reforma en el pueblo de Dios luego de aquel día de la expiación. Para nosotros sería entre septiembre y diciembre del año 457 a.C. Y como esto es el hemisferio norte, decimos que no es verano, como en nuestro caso, que diciembre es verano, sino que es entre septiembre y diciembre, entre otoño y el invierno del año 457 a.C. La conclusión en la que llego es maravillosa. Después de haberlo estudiado, tengo muchos deseos de contarles lo que aprendí también, lo que pude entender. Hay un paralelismo impresionante. Si volvemos hacia atrás, encontramos que en el año 606 Nabucodonosor invade Babilonia. Ahí es donde se lleva a Daniel y a sus amigos. Y es la primera de varias veces que Nabucodonosor vuelve a Jerusalén y la termina destruyendo. Esto pasó en el año 606 a.C. Pero nosotros, como estudiaremos luego, la Babilonia espiritual echa por tierra la verdad y comienza a hacer esa tarea cuando entra en su verdadero apogeo a partir del año 538 después de Cristo. Luego, en la cronología, en los años de Daniel, Babilonia es tomada por los medopersas, o sea que Babilonia, aunque continúa siendo el centro político del mundo, ya no son los babilonios los que dominan, sino los medos persas en el año 539. Así también nosotros sabemos que Babilonia, espiritual, es herida de muerte en 1798, o sea que luego el siguiente evento importante para nuestra comprensión de la profecía es la caída de Babilonia. La caída parcial de Babilonia, porque la caída final será después cuando lleguen los acontecimientos finales. Luego de esto, en el año 457, el edicto de Artajerjes entra en vigencia el día de la expiación
del año 457 a.C. El inicio de las profecías, de la profecía de los 2300 días que nos llevará hasta 1844, específicamente el 22 de octubre de 1844, cuando en el cielo comenzaría el día de la expiación. Empezó entonces en un día de la expiación en esta tierra y 2300 días después, 2300 años después, tenemos entonces la expiación en el reino de los cielos en 1844. Dios restaura Jerusalén y su culto en esa fecha. Empieza esa restauración, así como también a partir de 1844 Dios levanta un pueblo para que restaure la verdad. Finalmente, poco tiempo después, comienza una reforma religiosa en Jerusalén. Así como después de 1844, esa reforma se extiende hasta la segunda venida. En el tiempo de Daniel, esa reforma iba a extenderse hasta la primera venida de Jesús. Lamentablemente se falló mucho, pero el último profeta que Dios levantó, Juan el Bautista, predicó que se estaba cumpliendo esta profecía. Él predicó de los caminos que debían allanarse para la venida del Rey. Finalmente nosotros somos llamados hoy por el Señor a terminar la obra de reforma que tiempo atrás comenzaron también nuestros queridos gobernantes del pueblo verdadero, del pueblo adventista. Por eso, mis queridos hermanos, espero que haya sido una explicación lo más clara posible. Pueden ustedes repetir el video, volver a revisarlo y estudiar mucho más para profundizar en estas características de la profecía que tienen que ser claras para nosotros. Luego, en nuestro estudio de los 2300 días, este pequeño video será la base de lo que habremos de ver a continuación. Que Dios les bendiga. Me despido con todo cariño de cada uno de ustedes.